al inicio del programa. Hoy la consigna tiene que ver con la historia de Mendoza, con el general San Martín, y les estamos proponiendo que nos cuenten qué les parece, si San Martín era principalmente un gran planificador o un gran creativo. Mándennos sus mensajes por audio, por texto, así pueden participar también, así interactuamos con ustedes y pueden participar también del sorteo de las entradas, de la cena en Antares y del vino. Y vinculado a San Martín, arrancamos hoy nuestra segunda columna histórica. Tenemos la presencia de Fede Sacavino, un profe de historia que además de un profe joven es un fan sanmartiniano. Muchas gracias por venir, Fede. Arranco con la consigna. San Martín, ¿creativo o planificador? Bueno, como vos dijiste, es capciosa, pero yo creo que San Martín, primero que nada, fue un gran planificador. Uh-huh. ¿En qué me baso? Bueno, cuando, por ejemplo, fue acá gobernador de Mendoza o mientras estaba haciendo la campaña libertadora, todo lo llevaba anotado, todo llevaba cada detalle, hasta el más mínimo conflicto lo tenía en su cabeza y aunó, digamos, en su plan muchísimas ideas que quizá ya existían, pero también hay que decir que, como vos dijiste, tiene que haber una chispa de creatividad, de hecho, hasta podríamos decir un poquito de locura, digamos. Lo estaba impulsando una idea que era una idea por la cual lo podrían tildar de loco al claro. tipo, ¿no? Entonces había una chispa ahí, alrededor de la cual evidentemente utilizó todo su talento de estratega y de táctico y planificador. Exactamente, sí, la epopeya del cruce de los Andes fue algo impensado, digamos, antes de que realmente lo hiciera este señor, nuestro general San Martín. Bueno, así que sí, yo diría que teníamos ganas de meternos en algunos aspectos innovadores de la gestión de San Martín como gobernador. Acabamos de conversar con Carolina Gamen sobre temas vinculados a la arquitectura y entiendo que San Martín generó acciones de gobierno que mejoraron el ordenamiento urbano de Mendoza, ¿es así? Claro que sí. Bueno, primero tenemos que hablar de uno de los símbolos de la ciudad de Mendoza, que es la Alameda. Claro. La Alameda no fue creada por San Martín, sino que fue encargada por el Cabildo unos años antes, en 1808, pero sí que la embelleció y fue impulsor de la doble hilera también de álamos, justamente sí, que le da su nombre, que había sido incorporado hacía muy poco el álamo, un árbol que cambió rotundamente la historia de Mendoza porque nos dio una madera fácil de fácil acceso y sombra, porque no habían árboles de esa altura en Mendoza. Fue introducido por Cobos, bueno, justamente un español, y San Martín estaba combatiendo. Cobos fue uno de los pocos españoles que recibió después la ciudadanía poco después de la independencia, porque obviamente había sospechas sobre él. Bueno, y San Martín, aparte del embellecimiento de la Alameda, su extensión 2 cuadras, como dijiste, también ordenó la ciudad y, por ejemplo, prohibió que los caballos fueran atados en cualquier lugar, porque eran un peligro, o sea, te podías patear un caballo y te mataba, o sea, no era una cosa un poco común. Puso ordenamiento palenques, del tránsito sería eso. Exactamente, manera, ¿no? De esa sí, época. Palenques para atar los caballos. También ordenó blanquear las casas, el blanqueamiento de las casas, que si bien faltaban 100 años para el descubrimiento del mal de Chagas, digamos, pero eso permitía identificar mejor las alimañas, los bichos, ¿no?, que podían haber en las paredes, y también la cal desinfecta, digamos. Entonces era una cuestión de ordenamiento. Política sanitaria y de higiene, eso, ¿no? Exactamente. Claro. Y en relación a lo sanitario también había un dato muy impresionante en relación al uso a la implementación de vacunación. Exactamente, yo creo que esto es una de las cuestiones de la creatividad y de la innovación de San Martín, realmente un ilustrado de la época. Hacía 20 años, en 1791, un inglés, Jenner, había descubierto la vacuna, no la vacuna, como podemos decir, la vacuna para tal o cual enfermedad, la vacuna en sí misma, como invento, digamos, como su uso, y descubrió que usando el virus de la vaca, de la viruela vacuna, digamos, justamente, era mucho menos letal en los humanos, no era letal en los humanos, entonces empezó a utilizar ese virus para inocular a personas.
Pero esto, imagínate, hace 20 años. El que inicio se ve del desarrollo de la vacunación, digamos. Exactamente. Impresionante. Pero bueno, claramente se vio como casi una cuestión milagrosa, y España lo tomó muy pronto. A los pocos años ya tenía su propia campaña, hecho por el rey de la época. Pero cuando llegó a Buenos Aires, por ejemplo, no la aceptaron, porque claro que tenían sus dudas. Imagínate que en esa época te hubieran dicho, no, metete este bicho en el cuerpo que te va a curar. Claro que mucha gente, pero San Martín creía en la ciencia, era un hombre de razón principalmente. ¿Cuánta gente no se quiso vacunar ahora por el COVID? Exactamente. Durante la pandemia, ¿no? Pero Fue un debate mundial. Pero bueno, acá teníamos al general San Martín y como general tampoco era fácil decirle que no. Claro. Así que hizo una campaña obligatoria por una cuestión también de que con esto previno cualquier contagio, cualquier epidemia de viruela en su ejército, que él mismo lo dice, hubiera sido, dice, una victoria cómoda para los españoles. Si hubiera necesitaba a los soldados sanos. Exactamente. Entonces, pero no solo vacunó a los soldados, sino como a la población también. El hombre de progreso que era también niños, mujeres, esclavos, mestizos, toda la población que estaba en la ciudad de Mendoza, sin distinción de género o etnia, digamos. Federico, te agradecemos muchísimo tu presencia. Vamos a seguir conversando no solamente sobre la figura de San Martín, sino sobre episodios históricos que hayan ocurrido acá en Mendoza y que hayan generado transformaciones hacia el futuro, porque de eso se trata la innovación. En el programa anterior se mencionaba el proyecto del ferrocarril trasandino, por ejemplo, que nos parece un tema también apasionante, como una mega obra de infraestructura que conecta y que también tiene mucho que ver con el cruce. Así que bueno, te voy a invitar a hablar del ferrocarril trasandino y de otros temas más en la medida que tengas tiempo y ganas. Muchísimas gracias por tu participación. Seguimos